La siguiente invitada es doctora en Medicina y Cirugía, médica sintergética, homeópata, con su ponencia El corazón tiene cerebro, la coherencia cardíaca. Os dejo con María Arboleda. En el año 91, un médico americano, el doctor Armour, logra fundar y descubrir las bases de lo que son la neurocardiología. Desde hacía muchísimo tiempo, y eso estoy hablando de los años 50, imagínate tú, esto es la prehistoria, los años 50. Wow. Y son el doctor John y Beatrice Lacy. Ellos empezaron a estudiar qué era lo que pasaba y encuentran que hay mayor comunicación entre el corazón y el cerebro que entre la que hay cerebro a corazón. ¿Cómo así? A ver, se supone que es el cerebro el que manda. Es decir, el cerebro le está diciendo: señor corazón, yo me siento triste, por favor lata de esta manera. Señor corazón, tengo miedo, por favor póngase taquicárdico. Lo natural sería que hubiera más comunicación vía cerebro hacia corazón que al contrario, corazón hacia cerebro. En el año 91 el doctor Armour descubre que el corazón en realidad, el 65% del tejido cardíaco son neuronas, no es músculo. Pero además este buen hombre descubre que esas neuronas secretan las mismas sustancias que secreta el cerebro. Secreta dopamina, la hormona de la alegría. El corazón secreta dopamina y todavía más, en mayor cantidad que la que secreta el cerebro. Ya esto era increíble. Dopamina. Seguimos. Secreta además, él descubrió que secretaba una hormona que se llama péptido auricular natriurético. Esa es una hormona que hace una cosa maravillosa. Se va a los riñones y les dice: señores riñones, ustedes por favor secreten más o menor cantidad de agua. Y entonces el corazón es el que regula la tensión arterial, no son los riñones. Entonces la medicina, cuando somos hipertensos y nos dan cosas para hacer pipí, pues no, resulta que además nos tendrían que decir que trabajáramos el músculo del corazón para poder que manejáramos mejor esa hormona. ¿Qué resulta? No solamente hace eso, está controlando los líquidos de la sangre, está controlando los riñones, secreta esa hormona que nos da la felicidad. Cuando nos enamoramos, estamos secretando dopamina. ¡Qué cosa tan maravillosa! Cuando estamos deprimidos es porque la tenemos por los suelos, y después la serotonina. Y resulta que la mayor cantidad no está en el cerebro, sino que está en el corazón, señores. ¡Qué cosa tan maravillosa nos han dicho en los años 90! Encuentran que ese corazón secreta otra hormona maravillosa que se llama oxitocina. Y la oxitocina es la hormona del amor. Es esa hormona que se nos dispara cuando tenemos un orgasmo. Es esa hormona que se nos dispara cuando estamos teniendo nuestros hijos para que se contraigan nuestros úteros. Sin la oxitocina no podemos crear relaciones humanas. La oxitocina es una hormona que nos permite relacionarnos y confiar en el otro. Y se secreta en el corazón, en mayor cantidad que en el cerebro. En el cerebro también lo hay. Y entonces hubo una redefinición del corazón. El corazón ya no era una bomba, era una glándula. Además, resulta que secreta más sustancias, secreta prolactina. Y es la que hace que secretemos la leche para poder amamantar a nuestros bebés. Y entre lo que es la oxitocina y la prolactina, en estos cerebros hormonados, hace que amemos profundamente a nuestros bebés y los defendamos como leonas. Y además siguen estudiando estas neuronas y encontraron que el único tejido del cuerpo que tiene receptores para todas las sustancias conocidas a día de hoy, 2014, es el corazón. Es el único tejido que recibe, traduce, procesa la información de todo nuestro cuerpo. No es el cerebro. Entonces entramos en un nuevo paradigma, que es ¿cuál? El corazón toma el mando. Ya no es el cerebro. Entonces seguí mi camino. Mi camino me llevó al doctor Childre. Y el doctor Childre estuvo estudiando esa tal coherencia. Él observó
algo que ya sabíamos. Que mi corazón no late rítmicamente 80 latidos por minuto cada minuto, no. Este minuto son 80, el siguiente son 79, el siguiente son 81, el anterior son 79 y medio. Eso es una variabilidad, o sea, no es como un metrónomo, los que utilizan música que es clac, 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 clac. No, el corazón tiene pequeñas variaciones, tiene un ritmo propio y todos los corazones son diferentes. Y entonces él empezó a observar y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo es que hay estos ritmos diferentes? Pues entonces dijo, algo pasa. La variabilidad cardíaca tiene que ver con algo. ¿Y qué pasa? Y hay un trabajo maravilloso de un electrofisiólogo. El electrofisiólogo es el que coloca los marcapasos y estudia todas estas cosas. Pero este hombre lo sintoniza a la frecuencia o al canto que podría tener que ver más con la alegría, y está haciendo estudios para ver esas emociones que tienen que ver. Y de repente este hombre, y estamos viendo que la inmensa cantidad de personas que les pones un marcapaso con un canto alegre, se tornan alegres, y su vida se tornan alegres, y pueden volver a ser creativos. ¡Ah! ¡Qué maravilla! El corazón es el origen de la creatividad, pero no solamente el corazón, el canto del corazón. Porque él empieza a descubrir que esa variabilidad en la frecuencia produce unos patrones, un ritmo. Eso es una maravilla. Y hay 6 patrones que están medidos, estudiados, y eso es común a todos, que corresponden a 6 emociones: miedo, tristeza, ira, gratitud, alegría y cariño. Y con esas 6 palabras emocionales, el corazón baña todo nuestro cuerpo y está informando constantemente a todas nuestras células una mezcla entre miedo y no sé qué, y entonces hace una ensaladita lo más fantástica. Pero resulta que además hemos descubierto cosas todavía maravillosas. Es que el corazón genera el más poderoso y extenso campo del cuerpo. Y ese campo que genera el cuerpo, el corazón, es un campo electromagnético. Entonces, ese campo que es tan poderoso se descubrió que es muchísimo mayor que el del cerebro. Es unas 60 veces mayor en amplitud que el del cerebro y 5.000 veces mayor. Las 60 veces es a nivel eléctrico y 5.000 veces mayor el campo magnético que produce el corazón que el que produce el cerebro. Y cuando vemos este campo del cuerpo, cuando estos estudios a mí me llevan a entrar en contacto con Lynn McTaggart, no sé si habéis leído el libro del campo, ellos estaban haciendo algo muy curioso, estaban midiendo el campo magnético terrestre. Y resulta que en los sitios de conflicto, esto ya está demostradísimo, el campo magnético terrestre es absolutamente incoherente, caótico. En los sitios pacíficos es coherente. Y entonces esto nos lleva a pensar en lo que es el estado de coherencia. El estado de coherencia es un estado en el cual el latido cardíaco entra en fase con las frecuencias del corazón y yo entro en un estado alfa. Es decir, si yo entro en un estado alfa, es decir, soy coherente, puedo crear. Y eso nos produce unos efectos físicos. Los efectos físicos que esto nos produce: se nos reduce el ruido interno, se disminuye el estrés porque se disminuye el cortisol, se incrementan nuestras capacidades cognitivas porque ¿sabéis qué habéis encontrado? Si entran en fase, el cerebro se activa. Si tú no entras en fase, la parte prefrontal de nuestro cerebro se inactiva, es decir, somos irracionales. Cuando estamos cabreados, ¿cuán irracionables somos? No podemos pensar. Pero con un sentimiento amoroso es distinto. Tenemos mayor capacidad de adaptación, eso se llama resiliencia. Tenemos un sueño más reparador. Se normaliza la tensión arterial, entonces qué fantástico, ya podemos dejar de tomar pastillas. Se mejora el funcionamiento del riñón, personas con insuficiencia renal mejoran. Y no solamente eso, sino que nuestro medio interno, nuestras células cambian. Y no solamente cambian las células, cambia la linfa. Cambian las glucoproteínas de membrana, y os estoy hablando en japonés. Cambia nuestro cuerpo, cambia nuestro sentir, cambian nuestras hormonas.
han encontrado y han estudiado de que cuando yo estoy en un estado de incoherencia, frustración, rabia, ira, así es la variabilidad de nuestro ritmo. Si yo entro en aprecio, en cariño, así cambia nuestro ritmo cardíaco. Educar la mente sin educar el corazón no es educar. Tenemos que educar al corazón. Pero educar al corazón es poder entrar en coherencia. Muchísimas gracias.